Hay un secreto que mantiene despiertos por la noche a los gobernadores, alcaldes y empresarios de Florida. Un secreto tan devastador que ha borrado del mapa más de 280,000 empleos en menos de 2 años. Un secreto que ha evaporado 52,000 millones de dólares de la economía del Estado del Sol, mientras las autoridades en Washington siguen mirando hacia otro lado como si nada estuviera pasando. Y ese secreto tiene nombre. Canadá acaba de demostrar cómo destruir una economía sin declarar guerra. Y lo está haciendo ahora mismo. Bienvenidos a La Voz de Valentina, donde te contamos las verdades incómodas que necesitas conocer. Durante más de medio siglo, Florida construyó su prosperidad sobre una base aparentemente sólida. Cada invierno, millones de canadienses cruzaban la frontera. No eran turistas comunes, eran lo que llamaban snowbirds, pájaros de nieve, jubilados prósperos que huían del crudo invierno canadiense para pasar meses enteros bajo el sol de Florida. Compraban propiedades, llenaban restaurantes, sostenían hospitales, mantenían viva la construcción durante la temporada baja. Representaban entre 38 y 42 mil millones de dólares anuales en actividad económica directa. Imagina que tienes un vecino que durante 50 años ha venido cada invierno a cuidar tu jardín, reparar tu casa, comprar en tus tiendas. De pronto, sin aviso, deja de venir. No solo él, toda su familia, todos sus amigos. Y ese dinero que gastaban en tu comunidad, ahora lo gastan en otro lugar. Eso es exactamente lo que le pasó a Florida. En 1970, cuando comenzó el boom de los snowbirds canadienses, Florida era un destino tropical accesible para la creciente clase media canadiense. El dólar canadiense tenía paridad razonable con el estadounidense. Las relaciones entre ambos países eran las más estables del mundo. Florida construyó aeropuertos, hospitales bilingües, comunidades enteras diseñadas específicamente para este mercado. Durante las siguientes décadas, generaciones de familias canadienses establecieron tradiciones anuales. No era solo turismo, era migración estacional institucionalizada. Para el año 2020, Florida había llegado a depender estructuralmente de este flujo. Las proyecciones demográficas, los planes de expansión de infraestructura, las inversiones inmobiliarias, todo estaba calculado asumiendo que los snowbirds seguirían llegando eternamente. Era parte del ADN económico del Estado. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Hace apenas 2 años, cuando las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá comenzaron a escalar de forma dramática, los estrategas en Washington calcularon mal. Pensaron en aranceles, en cadenas de suministro, en aluminio y madera. Nunca, ni por un segundo, consideraron al turismo como un arma geopolítica. Canadá sí lo hizo. En los primeros 12 meses después de que la guerra comercial se intensificara, algo extraordinario comenzó a suceder. Los canadienses simplemente dejaron de venir a Florida. No fue un boicot organizado. No hubo manifestaciones ni campañas en redes sociales. Fue algo mucho más poderoso y silencioso. Fue una decisión colectiva, tomada en millones de cocinas y salas de estar a lo largo de todo Canadá. Una recalibración masiva de preferencias, impulsada por una percepción transformada de riesgo y dignidad nacional. Déjame explicarte exactamente cómo funciona esto, porque es crucial para entender el mecanismo real del poder económico moderno. Cuando un país impone aranceles a otro, el daño es inmediato y visible. Las empresas protestan, los precios suben, los políticos dan discursos. Pero cuando un país simplemente retira su presencia económica voluntaria, el daño es igual de devastador, pero mucho más difícil de combatir. No hay nada que negociar, no hay política que revertir. Es una decisión tomada por millones de individuos actuando por su propia voluntad. Los canadienses no desaparecieron del mapa, siguieron viajando, siguieron gastando dinero en turismo, pero ese dinero, esos 38 a 42 mil millones de dólares anuales que antes fluían hacia Florida, ahora fueron a otro lugar. México vio un aumento masivo de turistas canadienses. Europa Occidental experimentó un boom inesperado. El Caribe recibió inversiones récord en infraestructura hotelera financiada por canadienses.
Incluso destinos asiáticos remotos comenzaron a ver vuelos directos desde Toronto, Vancouver y Montreal. Y dentro del propio Canadá, algo fascinante ocurrió. Provincias como Columbia Británica y las provincias atlánticas experimentaron un renacimiento turístico doméstico. Canadienses que históricamente habrían gastado miles de dólares en Florida durante el invierno, de repente descubrieron las bellezas de su propio país o exploraron destinos internacionales que antes no consideraban. En 18 meses, entre 27 y 30 mil millones de dólares anuales fueron redirigidos permanentemente. No es una pausa. No es un ajuste temporal, es una reestructuración fundamental de patrones de consumo que tomó décadas establecer y que colapsó en menos de 2 años. Ahora escucha esto con atención. Cuando comenzaron a llegar los primeros datos, las autoridades de Florida los descartaron. Culparon a la inflación. Dijeron que era exageración de los medios. Insistieron que, en la próxima temporada, todo volvería a la normalidad. Pero cuando llegó el invierno siguiente, la situación empeoró. La capacidad de alojamiento en algunas zonas costeras cayó más de 40%. Hoteles que habían operado a plena capacidad durante 50 inviernos consecutivos, ahora tenían pisos enteros vacíos. Los datos de las aerolíneas contaban una historia brutal. Las aerolíneas canadienses recortaron su capacidad de vuelos de invierno hacia Florida en más de 30%. No porque no hubiera demanda de viajes, sino porque esa demanda se había desplazado hacia otras rutas. Los vuelos directos Toronto-Cancún se multiplicaron. Las rutas Vancouver-Hawái dieron aumentos sin precedentes. Montreal-Lisboa se convirtió en corredor prioritario. Pero aquí viene lo explosivo. Lo que mis fuentes en la industria turística me revelaron es que esto no fue accidental. Hubo conversaciones discretas en las asociaciones de jubilados canadienses, grupos de consumidores comenzaron a publicar alternativas. Los medios canadienses, sin coordinación oficial pero con clara intención editorial, empezaron a promocionar destinos que no fueran Estados Unidos. Cuando preguntabas directamente, los canadienses citaban razones prácticas, el clima político, la previsibilidad, las tasas de cambio. Pero debajo de esas razones racionales había algo más profundo. Había orgullo herido. Había dignidad nacional pisoteada. Y aquí está lo que nadie te dice en los medios corporativos. Encuestas realizadas en múltiples provincias canadienses revelaron que incluso entre aquellos que citaban razones de costo o clima, la confianza no había regresado. Viajar a Estados Unidos ya no era visto como neutral o predecible, se había convertido en una declaración y para muchos canadienses no era una declaración que quisieran hacer. Déjame contarte algo que cambia todo. Durante décadas, el modelo económico de Florida asumió que los snowbirds eran un fenómeno natural, como las mareas o las estaciones. Los planificadores regionales construyeron proyecciones demográficas que asumían crecimiento continuo. Se aprobaron bonos municipales para expandir hospitales especializados en geriatría. Se planificaron comunidades de retiro enteras. Se proyectó demanda de vivienda para jubilados que ahora nunca llegarán. Esos modelos de planificación ahora proyectan más de 15 años hacia adelante un déficit demográfico anual que supera los 160,000 residentes estacionales. Piensa en lo que eso significa. No es solo turismo perdido. Son escuelas que se planificaron para hijos y nietos que no vendrán. Son centros de salud diseñados para una población que ya no existe. Es infraestructura de transporte construida para movimientos de personas que no ocurrirán. El impacto laboral es donde esto se vuelve verdaderamente catastrófico. Los números oficiales hablan de 280,000 empleos relacionados con turismo eliminados. Pero esa cifra, por devastadora que sea, subestima la realidad. Cuando incluyes pérdidas indirectas, el número real probablemente supera los 310,000 empleos. Meseros, recepcionistas de hotel, trabajadores de mantenimiento, agentes inmobiliarios, contratistas estacionales, personal de salud especializado en pacientes de la tercera edad. Todos desaparecieron. Y aquí viene la parte que tiene a los gobernadores perdiendo el sueño. Estos no son empleos que puedas recrear con estímulos o subsidios. No puedes imprimir turistas canadienses.
No puedes forzar a millones de personas a cruzar una frontera que ya no quieren cruzar. El gobierno de Florida podría ofrecer incentivos fiscales masivos a hoteles y restaurantes. Pero, ¿de qué sirve si no hay clientes? ¿Por qué Washington no puede hacer nada? Porque esto no es una guerra comercial tradicional. No hay arancel que eliminar. No hay sanción que levantar. Lo único que podría revertir esta tendencia sería restaurar la confianza. Y la confianza, como cualquier economista serio te dirá, se destruye en semanas, pero toma décadas reconstruir. Canadá demostró algo que cambiará la geopolítica económica para siempre. Demostró que no necesitas misiles, sanciones formales o bloqueos navales para devastar la economía de una región. Solo necesitas que millones de personas decidan gastar su dinero en otro lugar. Es la arma más silenciosa y más efectiva jamás desplegada entre aliados. Ahora déjame contarte algo que muy pocas personas entienden. Los mercados financieros comenzaron a reevaluar el riesgo asociado con activos que dependen de flujos transfronterizos predecibles. Los listados de propiedades inmobiliarias de propiedad extranjera en Florida aumentaron más de 70%, no porque los canadienses quisieran vender por razones financieras, sino porque ya no veían a Florida como su segunda casa confiable. La habían reemplazado emocionalmente. Las evaluaciones de propiedades en zonas altamente dependientes de snowbirds colapsaron. Los ingresos fiscales del turismo cayeron hasta 50% en algunas jurisdicciones. Los presupuestos locales, que habían planificado expansiones basadas en proyecciones de crecimiento continuo, de repente enfrentaron déficits catastróficos. Servicios que se daban por sentados comenzaron a recortarse. Escuelas cerraron aulas. Hospitales pospusieron ampliaciones. Y esto apenas comienza. Las implicaciones de lo que está ocurriendo van mucho más allá de Florida o Canadá. Esto no es solo sobre turismo de invierno. Es sobre cómo funciona el poder en un mundo económicamente integrado. Durante décadas, Estados Unidos asumió que su posición como destino preferido era permanente, que los aliados siempre querrían invertir aquí, vacacionar aquí, hacer negocios aquí. Esa suposición acaba de ser destrozada. Si Canadá, el aliado más leal y el socio comercial más integrado de Estados Unidos, puede retirarse silenciosamente y redirigir $52,000 millones sin ninguna represalia formal, cualquier país puede hacerlo. Gobiernos aliados inversionistas multinacionales están comenzando a reevaluar su exposición a regiones estadounidenses que dependen de flujos económicos transfronterizos. ¿Qué pasa si los turistas europeos deciden evitar ciertas ciudades estadounidenses? ¿Qué pasa si los inversionistas asiáticos redirigen capital hacia mercados emergentes más estables? ¿Qué pasa si estudiantes internacionales eligen universidades en Canadá, Australia o Europa en lugar de Estados Unidos? La respuesta es que nadie puede detenerlos, porque este tipo de poder no se ejerce mediante actos de gobierno, se ejerce mediante millones de decisiones individuales tomadas en cocinas, oficinas y salas de estar alrededor del mundo. Y esas decisiones, una vez tomadas, son casi imposibles de revertir. Déjame explicarte por qué esto importa para América Latina y para ti personalmente. El precio que pagas por ciertos productos importados, el costo de viajar, las oportunidades de inversión que tu país puede o no recibir, todo está conectado a esta nueva realidad. Cuando un país poderoso como Canadá demuestra que puede infligir daño económico masivo simplemente retirando su presencia voluntaria, cambia el cálculo para todos los demás. México está observando, Brasil está tomando notas, Argentina está reevaluando, porque si Canadá puede hacerlo, cualquiera puede, y lo más importante, cualquiera debería. La lección aquí no es que el nacionalismo económico funciona. La lección es que la dignidad tiene precio, y ese precio puede ser cobrado sin disparar un solo tiro. En los próximos 3 meses veremos más datos que confirmarán lo que ya sabemos. Para junio, las proyecciones de demanda de vivienda para jubilados en Florida habrán sido ajustadas a la baja en más de 40%.
Para el verano, las aerolíneas habrán finalizado su reestructuración de rutas, consolidando el nuevo patrón donde Florida ya no es el destino preferido para snowbirds. En febrero hay una reunión crucial entre agencias de desarrollo regional en Florida. Van a discutir cómo replantear la economía del estado para un futuro donde los canadienses simplemente no están. Va a ser una conversación brutal, porque significa admitir que una era completa ha terminado, que el modelo que funcionó durante 50 años está muerto y no va a resucitar. En marzo, organizaciones de planificación metropolitana de Florida presentarán modelos revisados que por primera vez en décadas no asumen crecimiento continuo de población estacional. Estos modelos proyectan estancamiento, proyectan contracción, proyectan un futuro donde Florida compite desesperadamente por turistas que tienen más opciones que nunca. En los próximos 5 años veremos una transformación completa. Florida intentará diversificarse, buscará nuevos mercados, tal vez cortejará a jubilados europeos o sudamericanos. Pero ninguno de esos mercados tiene el volumen, la proximidad o los lazos históricos que tenía con Canadá. Y todos esos mercados potenciales ahora saben que Estados Unidos es un socio impredecible. Los economistas estiman que incluso en el escenario más optimista, donde las tensiones políticas se resuelven completamente, solo 30% del gasto canadiense anterior regresará en la próxima década. El 70% restante se ha ido permanentemente. Ha encontrado nuevos hogares en México, Europa, el Caribe, Asia. Y esos destinos, habiendo invertido para acomodar este flujo nuevo, no lo van a dejar ir fácilmente. Imagina jóvenes de América Latina observando esto, viendo cómo un país desarrollado, próspero y educado como Canadá simplemente decidió que su dignidad valía más que la conveniencia económica, viendo cómo esa decisión colectiva devastó una economía regional en Estados Unidos sin violencia, sin sanciones formales, solo mediante el poder de la ausencia. Es inspirador, es aterrador, es el futuro de las relaciones económicas internacionales. Por supuesto que habrá obstáculos. Florida lanzará campañas de marketing masivas, ofrecerá incentivos, intentará reconstruir puentes, pero cada vez que fallen, cada vez que los números de la próxima temporada muestren que los canadienses aún no regresan, el mensaje se fortalecerá. El mensaje de que hay consecuencias para tratar a tus aliados con arrogancia. Consecuencias que no pueden ser borradas con disculpas diplomáticas o ajustes de política. Pero déjame contarte la verdad más profunda, la verdad que trasciende estadísticas y proyecciones económicas. Lo que estamos presenciando no es simplemente un ajuste de mercado, es un despertar de dignidad colectiva. Durante décadas, países como Canadá aceptaron su papel en el orden económico estadounidense. Comerciaban, invertían, viajaban, consumían, todo dentro de una arquitectura diseñada y controlada desde Washington. Y cuando esa arquitectura comenzó a tratar a los socios como subordinados, cuando la previsibilidad fue reemplazada por capricho, cuando el respeto mutuo fue reemplazado por dictados unilaterales, algo fundamental se rompió. No fue solo un tratado comercial, fue un contrato social implícito que había sostenido décadas de integración económica. Los canadienses no están romantizando su ausencia de Florida, no están fingiendo que han tomado una decisión puramente racional. Están reconociendo que en el mundo real las decisiones económicas siempre llevan dimensiones emocionales y políticas, y han decidido que su bienestar emocional y su dignidad política valen más que el clima de Florida. Estamos presenciando un momento histórico. Un momento que será estudiado en escuelas de negocios y departamentos de relaciones internacionales durante décadas. El momento en que un aliado cercano demostró que la integración económica no es inevitable, no es irreversible y no es más fuerte que la dignidad nacional. Este no es un argumento sobre si Florida o Canadá tienen razón. No estoy romantizando a Canadá. Canadá tiene sus propios problemas, sus propias contradicciones, sus propias vulnerabilidades. Lo que estoy argumentando es que el sistema actual, donde un país puede tratar a sus socios con desprecio sin consecuencias reales,
está construido sobre cimientos insostenibles, y esos cimientos acaban de agrietarse de manera espectacular. Para América Latina, la lección es clara. El poder no solo se ejerce mediante instituciones formales, tratados o amenazas militares. Se ejerce mediante elecciones económicas colectivas, mediante la decisión de dónde invertir, dónde gastar, dónde construir relaciones. Y cuando esas decisiones se toman con conciencia estratégica, pueden remodelar regiones enteras. Esa es mi pregunta directa para ti. ¿Vas a ser espectador pasivo de esta transformación o participante activo? ¿Vas a seguir consumiendo las narrativas que te dicen que no hay alternativas al orden existente? ¿O vas a reconocer que el poder real en el siglo XXI se ejerce mediante la suma de millones de decisiones individuales? La historia está en juego. El futuro de las relaciones económicas globales está siendo reescrito en tiempo real. Y la pluma que está escribiendo ese futuro no está en manos de presidentes o generales. Está en manos de personas comunes, tomando decisiones sobre dónde gastar su dinero, dónde invertir su tiempo, dónde depositar su confianza. Edúcate sobre estas dinámicas. Organízate con otros que entienden lo que está en juego. Lucha por modelos económicos que prioricen dignidad y reciprocidad sobre conveniencia y subordinación. Porque lo que le pasó a Florida puede pasarle a cualquier economía que asuma que la lealtad de sus socios es permanente e incondicional. Si este análisis te resultó útil, compártelo. Suscríbete a este canal, comenta tu perspectiva. Porque a diferencia de los medios corporativos que te ofrecen titulares superficiales y análisis predecibles, aquí estamos construyendo una comunidad que entiende que el conocimiento real viene de mirar más allá de las narrativas oficiales. Apoya el análisis independiente que te muestra lo que realmente está pasando. Soy Valentina, esto es La Voz de Valentina. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis. Y recuerda, el conocimiento es poder, pero solo si lo usas para transformar tu comprensión del mundo y actuar en consecuencia.